Fundación Exit nace el año 2000. Yo siempre explico que nace de un empresario, que es el fundador, que después de años de voluntariado en el Raval, llega a la conclusión que, ve a muchas entidades sociales haciendo una labor tremenda, pero ve muy poquitas empresas. Y eso, viniendo él del mundo de la empresa, le interpela y le lleva a la acción. Y lo que dice es, oye, seguramente todo lo que está haciendo esta gente, si las empresas realmente apoyaran, tendría un efecto multiplicador y se podrían solventar estos problemas sociales con mucha mayor rapidez. Y de eso nace Exit, ¿no? De esa vocación del fundador de intentar, en este caso, poniendo mucho foco en ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social para que no abandonaran los estudios de forma prematura y pudieran acabar consiguiendo un empleo. ¿Cómo se podía hacer esto? Implicando a las empresas en todo el proceso formativo. Y durante estos 22 años ese es el puente que hemos construido. Son jóvenes que están escolarizados, pero el punto de partida con el que empezamos a trabajar con ellos es cuando tienen lo que llaman una experiencia de fracaso escolar y riesgo de abandono educativo. Es decir, nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes a partir de los 16 años, cuando son jóvenes que no se han sacado la secundaria obligatoria, que es el título mínimo, te diría, para empezar a funcionar en el mercado laboral. Entonces, cuando un joven a los 16 años, por razones muchas veces, en nuestro caso, más familiares, más sociales, pues no ha sacado ese título de secundaria, es donde intervenimos nosotros. Porque nuestra teoría es que muchas veces estos jóvenes no es una falta de capacidad, no es una falta de talento, son circunstancias, insisto, muchas veces más de su entorno, que no han favorecido esa escolarización. Entonces, ese es un poco el objetivo, recuperar ese talento y hacer que estas personas puedan tener un futuro, ¿no? Mira, yo te diría, tenemos en España ahora mismo dos problemas de magnitud, te diría, enorme, ¿no? El paro juvenil, que con un 30% estamos en posición de liderazgo de la Unión Europea, pero de otro que no se habla tanto, que es ese 13% de abandono escolar prematuro. Abandono escolar prematuro es cuando un joven acaba la secundaria obligatoria y ya no sigue formándose. Entonces, para entender un poco todo esto, ¿no? Yo siempre me voy a una imagen que para mí es muy gráfica. España, su población activa, tiene la forma de un reloj de arena, donde tienes un 30% de jóvenes o de población activa sin estudios, ¿no?, más allá de los primarios, un 25%, ¿no?, de gente que tendrá esa formación intermedia, que básicamente es formación profesional y bachillerato, y en la parte de arriba vuelve a haber una parte gruesa en ese reloj de arena, que es la gente que tiene títulos universitarios. Si eso lo comparas con países como Alemania, y decía, nosotros tenemos un 30%, ellos tienen un 5 o 6% de paro juvenil. Entonces, ¿qué pasa en Alemania? Que ese reloj de arena se convierte en un barril. Hay mucha menos gente con fracaso escolar, pero ojo, también hay menos gente universitaria, y lo que hay es un grueso más importante de gente con formaciones intermedias. Según las previsiones, en este caso del gobierno y de diversos estudios de proyección de qué necesita el mercado laboral, todos apuntan a lo mismo. Se va a necesitar formaciones intermedias y, en cambio, cuesta mucho convencer a los jóvenes para que quieran formarse en alguna de estas especialidades que tienen muy buena salida laboral. Yo te diría una cosa, nuestro modelo se basa sobre todo en que las multinacionales nos apoyen en la etapa formativa, porque en esa etapa formativa lo que hacemos sobre todo es proyectos de mentoría, de coaching social, ¿no?, donde voluntarios de empresa precisamente hacen de referente de jóvenes que a veces no han tenido ese referente adulto que les pueda hablar, ¿no?, del mercado laboral, pero, ojo, en la parte de inserción, claramente quien contrata a estos jóvenes son las pymes. Las multinacionales, estos perfiles más básicos, normalmente los tienen siempre subcontratados. Entonces has de jugar con esa doble mirada, ¿no? En la parte de formación, sí apalancarte más en las grandes empresas, que son las que muchas veces tienen los programas de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, de voluntariado corporativo, llámale como quieras. Pero insisto, cuando va avanzando el joven en su itinerario formativo, la parte de inserción acaba produciéndose en las pymes. La dificultad y el reto que tenemos cada día es entender claramente las motivaciones de cada uno de los públicos objetivos al que nos dirigimos, ¿no? Y ahí no te explico nada que no sepáis vosotros, que sois expertos en esto, ¿no? Pero al final nosotros lo que vemos es a jóvenes que han tenido que superar muchas barreras y que tienen ganas de luchar, y para nosotros eso es una condición, inexcusable, o sea, no...
por muy mal que les haya ido a estos jóvenes, buscamos jóvenes con ganas de tirar adelante, de superarse, de luchar por su futuro, ¿no? Entonces, yo creo que en Exit ven una posibilidad de conectar con personas que les van a ayudar a cumplir ese objetivo. Tanto nosotros como sobre todo esa conexión que te decía con el mundo de la empresa, que ahora mismo para muchos de ellos lo ven como un mundo muy inalcanzable, y el poder tener ese punto, ¿no?, de interacción con empresas, y además con este perfil de empresa que, como dices, ¿no?, a veces es una empresa grande, empresa multinacional, o sea, una empresa que puede tener un atractivo para estos jóvenes, esto es importante. Para la parte de empresa, te diría que en los últimos años, sobre todo, yo destacaría la importancia que le dan las empresas a todo lo que es el orgullo de pertenencia de los empleados. O sea, suben generaciones de gente joven que cada vez es más exigente con los valores de la empresa. Y los valores no de los que se pintan por las paredes o una memoria corporativa, ¿no?, en la que pagas a un experto en comunicación, sino los valores que se viven y que se tocan en la empresa. Entonces yo creo que el apostar en nuestro caso por proyectos de voluntariado corporativo en el que en horario de trabajo esas personas van a poder dedicar un tiempo a hacer una labor social es algo que la gente en general, pero sobre todo te diría la gente más joven, está valorando muchísimo, porque eso, bueno, en el fondo hace que la alineación entre tus valores y los valores de la empresa, ¿no?, la veas mucho más clara que en otras ocasiones. Entonces, me parece que ese tipo de input es un input muy importante para entender por qué hay muchas empresas que esto lo ven como algo estratégico. Esto no es solo un tema de caridad, que nosotros no lo entendemos nunca así, esto es un tema también de estrategia de empresa, de tener a trabajadores motivados, de tener a trabajadores orgullosos de formar parte de una compañía, y piensa que cada vez más estamos oyendo un concepto que hace no tanto era absolutamente impensable. Yo cada vez más, cuando voy a estas empresas, oigo hablar de activismo empresarial. El activismo, que era algo que siempre sonaba en clave ONGs, cada vez hay más empresas que están posicionando este mensaje de queremos ser activistas desde la empresa, porque creo que la gente tiene muy claro que si queremos tener un mundo más sostenible, y sostenible en el concepto más amplio de la palabra, esto no se puede conseguir sin las empresas. O sea, al final las empresas son el motor de buena parte, ¿no?, de la sociedad. Entonces, o las empresas también lideran estos movimientos, o es imposible, ¿no? Yo te diría, a ver, yo creo que cualquier ONG debe tener muy clara cuál es su misión. Hay ONGs que claramente su misión es la confrontación, y ahí me voy a un Greenpeace, me voy a una Amnistía, que se definen como entidades que van a buscar esa confrontación porque precisamente bueno, en eso radica su misión, ¿no? Exit, en este caso, es una entidad que lo que aspira es a tender puentes entre realidades diversas, y eso te obliga a tener un mensaje conciliador, que no quiere decir que en todo momento te sientas conciliador, ¿no? Porque precisamente, bueno, yo siempre digo, ¿no?, que mi día a día a veces es poder estar en la mañana en un barrio de la periferia de Barcelona viviendo situaciones muy complejas de gente que lo está pasando muy mal, y por la tarde estar en el despacho de una multinacional viendo una realidad totalmente distinta, ¿no? Y esto te remueve por dentro, y esto hace que a veces, bueno, pues te salga un poco las ganas de decir, oye, algo estamos haciendo mal, y quieras ese mensaje tan conciliador subirlo un poquito, ¿no?, de tono. Yo creo que en este caso, en el caso de Fundación Exit, insisto, nuestra voluntad es siempre buscar un mensaje conciliador, un mensaje propositivo, un mensaje en el que no dejamos muchas veces, ¿no?, de denunciar las situaciones que creemos que son injustas, pero siempre, insisto, desde una lógica de vamos a ver cómo podemos arreglar esto, y vamos a ver cómo podemos arreglar esto uniendo esfuerzos de gente que parte de situaciones muy, muy distintas, ¿no? No es fácil. Yo creo que, por un lado, sin ser expertos en comunicación, sí que, ¿no?, también hemos estado, yo creo, bien asesorados para identificar mucho, bueno, cuál es el target y cuál es la narrativa con la que quieres posicionar un mensaje. En nuestro caso es un mensaje, como bien dices, a medio y largo plazo. O sea, nosotros no nos movemos por modas. Yo creo que, lamentablemente, la solidaridad cada vez es víctima más de las modas, y eso lo estamos viviendo continuamente, ¿no? Hay una guerra en Ucrania y de repente toda la solidaridad ha de ir enfocada a Ucrania, y a lo mejor, tristemente, al cabo de 3 meses, pues un porcentaje muy elevado de la gente que estaba dispuesta a coger en su casa, a dar todo, ya se ha olvidado y va a la siguiente moda, ¿no? Entonces,
Nosotros intentamos huir de esto y para eso al final es tener muy claro cuál es tu mensaje, cómo lo haces consistente, cómo acabas generando, yo creo, una marca que inspira confianza, insisto, a públicos objetivos que de entrada están muy distantes, y creo que para conseguirlo sí que nos hemos basado también mucho en esos testimoniales en los que tanto jóvenes como gente de empresa, como educadores, han podido explicar en primera persona su experiencia. O sea, yo creo que has de poder combinar unos mensajes, si quieres, más teóricos de cuál es la problemática y dar porcentajes y dar... Pero fíjate que yo hace poco estaba en el foro de liderazgo de SADE, que nos reúnen 2 veces al año, y allí vino gente que ahora mismo está en el Parlamento y nos dio un mensaje que fue impactante para todos los que estamos ahí. Hay unos 50 directivos y directivas de ONGs de toda España, de diferentes tamaños, de diferentes sectores, y nos dijo: mirad, las ONGs estáis perdiendo la batalla respecto al activismo social. O sea, hay problemáticas que tradicionalmente estaban en manos de las ONGs su solución, y el ciudadano o la ciudadana no ha creído tanto en la posibilidad de que la ONG lo solucionara, sino que ha ido a buscar un movimiento de activismo, como puede ser el tema de la plataforma antidesahucios. Existen entidades que se dedican al tema de la vivienda y, sin embargo, en los últimos años ha cogido mucha más fuerza un movimiento ciudadano de este tipo, o es la Greta Thunberg, ¿no?, que desde la base y de una forma casi caótica organiza un movimiento espectacular que no han sabido a lo mejor capitalizar entidades que tenían una trayectoria contrastadísima en la movilización social. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante, que es ver cuál es el rol de las ONGs en el futuro y cómo nos resituamos para no perder esa base social, y creo que tiene mucho que ver también, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, con los cambios generacionales. O sea, al final las generaciones, ¿no?, y va muy vinculado también con la red social, ¿no?, las redes sociales cada vez son más rápidas, ¿no?, el TikTok, pues cada vez los mensajes han de ser más cortos, y yo creo que eso en cierta manera también acaba afectando. No soy experto, insisto, en neurociencia, pero al final hay gente que quiere mensajes súper rápidos, súper cortos, no muy profundos, y esta persona que estaba en el Parlamento nos decía: cuidado, porque las ONGs tenéis este tema con el activismo social en el que a lo mejor estáis perdiendo posicionamiento, y luego tenéis otro temazo, que es que la extrema derecha está lanzando mensajes muy sencillitos, muy directos a la emoción, y vosotros a veces estáis liados en una terminología que la gente no entiende, o en un discurso que desde lo emocional no está llegando tanto como está llegando ese mensaje de la ultraderecha, ¿no? Entonces ahí de nuevo, si miras cómo está creciendo, sobre todo en la población más joven, y cómo están calando algunos mensajes versus cómo nos está costando a nosotros llegar a ese mismo público joven, yo creo que ahí tenemos, y cuando digo tenemos en plural, porque creo que los expertos en comunicación también tenéis mucho que aportar, ver cómo conseguimos que mensajes que teóricamente tendrían que tener mucho mayor impacto, está costando que impacten, y en cambio otros que, por lo menos bajo mi punto de vista, no sería tan deseable que impactaran, están consiguiendo una difusión y un impacto enorme, ¿no? Yo estoy convencido que todos tenemos un papel, o sea, que hay movimientos de base ciudadanos que tienen toda la legitimidad del mundo y que de hecho si acaban teniendo una repercusión fuerte es porque existe ese malestar, y ese malestar la gente no lo está sabiendo canalizar vía organismos tradicionales, y aquí hablo de entidades sociales, pero hablo también de otros estamentos que tradicionalmente habían sabido a lo mejor canalizar más estos temas. Entonces yo creo que ahí tenemos un temazo como sociedad, y yo creo que las ONGs, evidentemente, seguimos teniendo un papel, pero es un papel que luego también nos hemos de replantear, y hemos de seguramente pues perder el miedo a comunicar utilizando canales que hasta ahora a lo mejor pues no se han utilizado, en buscar argumentarios, incluso te diría, ¿no?, portavoces diferentes, más diversos, que conecten más con una base de la ciudadanía que ahora mismo está costando que conectemos, y eso para nada quita, como tú bien dices, en poder hacer toda una labor más de lobby en la que con un conocimiento profundo de algunas problemáticas sociales puedas pedir
cambios legislativos, cambios, ¿no?, impulsados desde la política, que al final son los cambios que también pueden dar bueno, ese cambio más sistémico, ¿no?, que se busca en ocasiones. Yo creo que la gran dificultad del tercer sector, entendido aquí, evidentemente hay organizaciones muy grandes que pueden tener presupuestos que no tienen nada que envidiar al de una empresa, pero la realidad de las entidades pequeñas y medianas, que son la inmensa mayoría en nuestro país, muchas veces no van a tener esos presupuestos, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, si hemos podido tener colaboraciones, pues la gran mayoría de ellas han sido de lo que se llama pro bono, que es cuando una agencia colabora, en este caso no cobrando esos servicios, sino, bueno, pues poniendo su labor social, ¿no?, en forma de conocimiento experto de una materia, en este caso la de comunicación. Yo creo que, en general, insisto, las entidades sociales les está costando mucho conectar con sectores de la población que cada vez son más amplios, y me preocupa especialmente, a lo mejor porque es el que conozco más, con la población joven. O sea, piensa que es una realidad bastante común que entidades sociales, incluso administraciones públicas, monten cursos con muy buena serie laboral y tengan auténticas dificultades para llenar esos cursos. Es como algo, ¿no?, que de entrada suena muy extraño. O sea, como un curso donde estás prácticamente asegurando que va a haber una contratación, tienes problemas para llenar ese curso, ¿no? Eso quiere decir que ese mensaje está costando que llegue a tu público objetivo, que son los jóvenes, y quiere decir que a los que les llega, a lo mejor, bueno, pues no es exactamente el mensaje que quieren oír, ¿no? Entonces yo ahí te destacaría que dentro de los mal llamados, bajo mi punto de vista, ninis, ¿no?, porque nini a veces parece como que la gente no quiere trabajar o no quiere estudiar, y no siempre es así, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un porcentaje muy importante de los mal llamados ninis inactivos. ¿Qué quiere decir inactivos? Estos sí, son jóvenes que ahora mismo ya han, en este momento, desertado de lo que es buscar trabajo y buscar formación. Entonces, estamos hablando de un porcentaje nada desdeñable de jóvenes que cada vez más se encuentran en esta situación. Quiere decir que a estos jóvenes o llegamos por unos canales muy concretos y en unos espacios en los que ahora mismo están, o no van a entrar, ¿no?, en las lógicas, no se van a ir a una oficina de empleo, no se van a ir a una ETT, ni se van a ir a una entidad social. Entonces, ¿dónde están estos jóvenes? Pues muchos de estos jóvenes seguramente estarán en su casa, conectados, ¿no?, al metaverso o a lo que quieras, al videojuego de turno, y seguramente cada vez más hemos de ver cómo llegan algunos de estos mensajes, insisto, en esos canales, y vía portavoces que sean, bueno, que hayan legitimado estos jóvenes, ¿no? Porque a veces cuando el mensaje llega de una persona adulta, pues ya resuena diferente. Entonces cada vez más hemos de encontrar ese como peer mentoring, ¿no? Como entre los propios jóvenes van a poder lanzarse mensajes que de verdad impacten, que estén en los canales adecuados y en los formatos adecuados. Y no es fácil, porque incluso hay experiencias interesantes que se han hecho de utilizando, ¿no?, YouTube y todo el tema de challenge, ¿no?, y influencers para dar a conocer, por ejemplo, en el caso que tengo en mente, ¿no?, oficios como de una salida laboral, y sin embargo han tenido muy poca viralidad. O sea, los jóvenes enseguida detectan cuando estás usando a un joven para lanzar un mensaje adulto, y eso automáticamente hace que desconecten de ese mensaje. Entonces, yo creo que, bueno, pues esas figuras, llámale influencers, llámale streamers, llámale como quieras, precisamente si tienen tantos seguidores es porque los jóvenes a lo mejor interpretan que esa persona está hablando con un margen de libertad que a veces, cuando tú contratas a alguien para que lance un mensaje, ese mensaje pues deja de ser tan creíble, como puede pasar también cuando están anunciando de forma más o menos encubierta algunos productos que enseguida lo detectan, y también hay más riesgo de que ese mensaje no cale, ¿no? Entonces yo, de nuevo, eso lo sabéis mucho mejor vosotros, pero creo que ahí las agencias, desde luego, podéis ayudar mucho al sector social y a causas concretas, ¿no?